Yo veo a la policía hoy, al mando policial, muy aislado de la toma de decisiones en la actualidad. Lo veo al ministro muy rodeado de sus asesores, de los académicos que tiene alrededor, pero no de la policía. Y eso se refleja también en el presupuesto nacional, donde vos ves un presupuesto muy desequilibrado hacia el Instituto de Rehabilitación, producto de que su directora, como yo dije el otro día en el Parlamento, agarró su valijita, se fue al Ministerio de Economía y negoció su presupuesto y obtuvo muy buenos resultados, y eso hay que reconocerlo y hay que apoyarlo porque además eran necesarios esos recursos para el INR. Pero después la otra pata, la pata represiva y la pata policial, de los recursos para la disuasión policial y la represión policial, no aparecen en el presupuesto. Está previsto crear 1.000 nuevos puestos de policía y 500 puestos de penitenciarios, ¿no? No, está previsto crear 1.000 nuevas vacantes, de las cuales 500 son policías que van para el INR y 500 son operadores penitenciarios para el INR. O sea, los 1.000 en su totalidad 1.000 en total. Son para el INR, todos. O sea que ahí también hay un incumplimiento, ahí te pide para hablar que hay un incumplimiento de la campaña política donde se decía que se iban a crear 2.000 nuevas vacantes, no son 2.000, son 1.000, pero que además de las 2.000 iban a ser todas para reforzar comisarías y la Guardia Republicana. Bueno, de las 1.000 que se crean, va 0 para las comisarías y 0 para la Guardia Republicana. Buena aclaración. Es decir, que hay un incumplimiento por los dos lados. Pero bueno, si le querés igual llevar que crearon 1.000, hay un incumplimiento por lo menos de un 50%. Bien. Por así decirlo. Nos quedan 20 minutos y obviamente... Lo interrumpí. Sí, no, dejalo cerrar porque lo interrumpí. Redondeé y vamos a cambiar de tema. Dale, por supuesto. No tengo idea del presupuesto, así que no. Me encanta. Pero no, lo que quería plantear es que, digo, me consta que hay esfuerzos de aproximarse a la policía. Me consta que está esa intención. Hay que producir eso igual, tiene que producirse. Yo creo que la clave, por ejemplo, en la gestión Bonomi, de cristalizar algunos cambios, fue la construcción de alianzas virtuosas con policías que venían ya captados por Jorge Vázquez, de cuando estaba en presidencia, que venían de drogas, que es una institución que tradicionalmente ha trabajado muy bien, que se armó un equipo decisorio entre políticos y policías, donde, bueno, se impulsaron varios cambios que me parece que se efectivizaron, se hicieron reales. Lo que quiero decir es que acá me parece que lo que puede hacer la diferencia de cristalizar lo que suceda en el plan de seguridad es que se concreten esas alianzas. Y ahí, ¿quiénes son los jugadores principales? Los asesores. Porque los asesores, ¿qué hacen? Recogen información, asesoran, ¿no? Justamente como lo dice su nombre, y operan. Operan para que las cosas sucedan. Operan en la policía, operan con otros actores. Ahí los asesores es donde me parece a mí tienen que jugar codo a codo con algunos policías, ¿no? Hay que elegir ahí con qué policía jugar, no todos juegan para el mismo lado. Entonces, creo que ahí me parece que eso es lo que puede hacer que el plan de seguridad, lo que sea, la política de seguridad que desea este gobierno, que define este gobierno, bueno, finalmente se haga carne. Eso quería decir nomás. Muy bien. Sí, yo no lo veo a un Emiliano Rogido, o sea, sí lo veo aterrizando el plan, trabajándolo, es un académico muy bueno, ha hecho muy buenos trabajos. No lo veo metiéndose en el plano político para generar los acuerdos, ¿verdad? Me parece que eso ya le escapa a él, porque no es un asesor político, es un asesor netamente académico, como lo es Ana Viña o incluso el propio Diego Sanjurjo. Entonces creo que ahí puede haber una debilidad sobre respecto a lo que decía Federico. Y lo otro es que los asesores políticos tienen que tener mucho cuidado, porque no pueden dar órdenes a la policía. Que claro, eso en parte está pasando. Eso es hay algún asesor político que está dando órdenes a la policía y está generando ya ruido, molestias, porque... Hay un asesor político que está dando órdenes a la policía. El Ministerio del Interior, la cadena de mando se tiene que respetar, y es del ministro para abajo. No puede haber personas colaterales al ministro que estén dando las órdenes a los jefes de policía o a distintos policías. Porque después esa cadena hay que recomponerla, pero además... Ese asesor no es parte de una estructura vertical, es un asesor. Claro. ¿Cuál es el asesor que está dando? No importa, yo tampoco, no me gusta dar nombres, pero en definitiva... No, pero es una información importante, esa que no se sabe, porque si hay... No, se sabe, en el mundo del ministerio se sabe. Por algo me llega a mí la información. Yo no tengo idea de lo Yo tampoco, si hay un asesor del Ministerio del Interior que está dando órdenes a la policía, sería importante que se sepa, pero... No, respecto... No es la primera vez que pasa tampoco, okay. Pero en definitiva a la policía ese tipo de cosas siempre le molesta. Sí, claro. No, respecto al punto anterior, yo entiendo capaz que el rol de Rogido o de Viña es diferente, pero bueno, no sé, en el caso de Sanjurjo fue asesor de
4 ministros. Entonces tiene diálogo básicamente con gran parte del arco político, ¿no? En ese sentido podría perfectamente Sí, ser, capaz que ser Diego nexo. es un poco el que ha querido poner un pie más en el ámbito político. No sé si eso es bueno o malo para él, pero no deja de ser esencialmente un académico, un técnico. No, claro. Es más, Polémico. creo que Polémico. es tan dialoguista que Le mando un abrazo, Diego. recuerdo sus declaraciones en 2019 cuando dijo que Bonomi había sido el mejor ministro del interior de la historia del Uruguay y fue tu asesor de seguridad, que vos decís que Bonomi es el peor ministro de seguridad de la historia Por ahora, del Uruguay. por ahora. Bueno, Acá está. el nuevo viene ahí cabeza a cabeza. Pero- Pero Diego, creo que después Diego Pero tiene facilidad, se le digamos, dijo de para esas eso. declaraciones o que lo sacaron de contexto, no sé, algo dijo en su momento. No, estaban bastante bien contextualizadas. Pero bueno, vamos hacia el último tema. Nos quedan 16 minutos, que es el tema del que más se viene hablando a raíz del atentado a Mónica Ferrero, a raíz de las incautaciones en Uruguay, a raíz de lo que viene sucediendo en Río, que tiene que ver, por supuesto, con el rol que está ocupando Uruguay. El rol de los criminales. El rol de los criminales, como decía Zócalo hace un rato. No, pero tiene que ver efectivamente, bueno, en Uruguay hay crimen organizado, crimen desorganizado. Te he escuchado, Nicolás, mucho hablar del crimen desorganizado, también a otros especialistas. Y justamente, bueno, si ustedes tuvieran que categorizar el estado de situación de la seguridad y particularmente en el engranaje del esquema narco regional. Si lo tuvieran que categorizar como un paciente clínico enfermo, ¿en qué estado dirían que está? ¿Está terminal? ¿Está bastante jorobado? ¿Tiene un tumorcito? ¿Ya hizo metástasis? Bueno, arranco. Dale. A ver, Uruguay históricamente ha sido un país de tránsito, y allá por el año 2016-17 se empieza a consolidar como un país ya de acopio, ¿verdad? Que eso tiene otros riesgos también, porque el crimen organizado, desorganizado, en esa se requiere más estructura y ya otras bases a nivel territorial. Se consolida en esos años y sobre todo con los cargamentos muy grandes que se incautaron en el año 2019, aquellos, creo que fueron unos cargamentos de unos 4.000 kilos y otro de 6.000, si mal no recuerdo, vinculados con empresarios agropecuarios en un caso. Entonces, ahí como que le cae la ficha al gobierno de aquel momento de que Uruguay había dejado de ser solo un país de tránsito para ser un país de acopio. Y eso obviamente requiere otro tipo de estructuras para combatirlo, ¿no? Y veníamos además de un puerto sin escáneres, una frontera sin radares, una fuerza aérea sin aviones, un montón de cosas que evidentemente debilitan el poder represivo del Estado para controlar eso. Entonces, en el periodo anterior se hizo un gran esfuerzo en ese sentido, se compraron 3 escáneres para los puertos, se compraron 6 aviones Tucanes, y estaba en proceso la compra de algunos radares, no sé en qué está eso, pero eso viene a robustecer y tiene que ver con todo ese cambio que Uruguay comenzó a experimentar. Yo igual distingo, como vos bien decías, y además un concepto que el otro día lo escuché también a Juan Pablo Luna mencionarlo, que es un académico de los más prestigiosos que tiene Uruguay en el mundo, que él también habló en una conferencia que hizo hace poco en Uruguay sobre el crimen desorganizado. Entonces yo creo que acá lo que más hay en Uruguay son banditas o bandas de crimen desorganizado que están en los barrios, que se disputan territorio. Cuando estamos hablando de territorio se disputan bocas dentro de algunas cuadras. Tampoco creamos que lo que está pasando acá es lo que pasa en otros países, donde un grupo toma un barrio, el control de un barrio o de una ciudad, y ahí se convierte en juez y parte de lo que sucede dentro de ese barrio o dentro de esa ciudad. ¿Y qué acá pasa? Todavía estamos muy lejos de eso. ¿Y qué pasa en Rivera con Osmanos, por ejemplo? Acá estamos muy lejos de eso y ahí viene la parte que también vos decías. Somos terminales, estamos recién iniciando. Bueno, Uruguay tiene un montón de oportunidades en ese sentido. Un montón de oportunidades. Mi diagnóstico no es un diagnóstico pesimista en ese sentido. Primero porque yo creo que tenemos una policía muy capacitada, muy profesional, incluso de las más respetadas a nivel de la región y de América Latina y del mundo.
la policía, cuando policías extranjeras nos piden información, la información que se da desde acá siempre es una información súper confiable, así lo han reconocido diferentes agencias internacionales, desde la DEA, la CIA, la antimafia italiana, España, Brasil, Argentina, lo que quieras. Entonces, creo que ahí tenemos un poder de fuego muy importante. La policía uruguaya tiene un poder de fuego muy, muy importante y muy superior a las bandas de crimen desorganizado que operan acá en Uruguay. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista estamos bien preparados. Pero además hay otro componente que es que Uruguay tiene presencia estatal en todos los barrios. O sea, acá vos tenés un CAIF, una escuela, una comisaría, una subcomisaría, tenés una empresa, una empresa estatal, AUTE o Antel o lo que sea, tenés una oficina de algún barrio, una ONG, lo que sea. Entonces, eso también ayuda de alguna forma a que las redes del crimen desorganizado no se expandan lo suficiente como para poder penetrar o empezar a cumplir la totalidad del rol que cumple el Estado. Por supuesto que en algunas cuadras o en algunos lugares tenés eso de que bueno, le regalan las pelotas de fútbol al club de baby fútbol, cumplen algún tipo de ese rol, pero no los niveles, y muy lejos de los niveles que lo vemos en otros países, donde, no sé, en Ecuador tenés barrios enteros, incluso en Europa, ¿no? Hay barrios de Francia donde no entra la policía, básicamente. Entonces acá la policía también entra a cualquier barrio del Uruguay. Entonces, ¿no hay ninguna banda de crimen organizado? ¿Son todas de crimen desorganizado para vos? No, yo no estoy diciendo que no haya. Yo estoy diciendo que lo que nosotros vemos habitualmente en los medios periodísticos y lo que llama la atención, lo que atrae a la prensa al lugar, lo que se comentan en los programas que hablan de seguridad pública, tiene que ver con el crimen desorganizado. Y sí, porque hacen ruido, tiran tiros. Peleándose claro, con Menganito, que se sube arriba del techo, que agarra el revólver, que tira balas de arriba del techo, te llama la atención, viene la policía, interviene el barrio, salen las noticias. Eso es lo que ven. El crimen desorganizado trabaja en silencio. El crimen organizado. El crimen organizado trabaja en silencio. Sí. ¿Por qué? Porque no le sirve atraer ni a la policía ni a la prensa. Lo que quiere es que las cosas salgan por los canales que ellos tienen aceitados. Nos enteramos de ellos cuando vemos toneladas de cocaína en Europa, ¿no? Llegan a Europa algunas toneladas, decimos, o en Putas Pinillo, ¿no? O en algunos lugares donde hemos empezado desde la gestión anterior a detectar por dónde salían ese tipo de mercaderías y obviamente que se han hecho operaciones muy grandes. La última de los 2.000 kilos tenía que ver con otras 3 operaciones del año pasado, donde también se habían incautado grandes cantidades de droga, que tenía que ver con eso, ¿no? Una organización mucho más aceitada en ese sentido, que incluso cuando la policía interviene, a veces los agarra in situ, no están armados, porque son tan confiados de que pueden sacar la mercadería sin que nadie se entere, porque tienen la cadena tan aceitada, que no usan armas, no suelen ser violentos. Los violentos suelen ser los del crimen desorganizado. Ahora, esto no quiere decir que no haya, por supuesto que en Uruguay hay. Acá estuvo viviendo Moravito, estuvo viviendo González Valencia. Eran tipos tremendamente pesados del crimen organizado internacional. Vos me preguntabas de algunas bandas de crimen organizado brasileras, Los Hermanos, Comando Vermelo, Primer Comando Capital. Por lo menos hasta que yo estuve de ministro, lo que había era cierto reclutamiento de algunas personas acá en Uruguay por parte de algunas de esas bandas, que cuando caían presos, o sea, nosotros nos enterábamos que caían presos, les agarrás el celular, haces las investigaciones que tenés que hacer, pero no estaban operando para esas facciones del crimen organizado. Operaban por cuenta propia. Es decir, si lo miramos en términos terroristas, eran células que no estaban activas. ¿Me explico? Estaban potencialmente activas. Había gente reclutada que de repente hacía un trabajo menor, pero cuando salía a rapiñar o a cometer algún tipo de delito, lo hacía a nombre propio, no por la organización. Claro. Eso no quiere decir que algún día no las activen, ¿no? Ellos van generando músculo, obviamente. Y en frontera la situación es mucho más delicada. Por eso yo también el otro día, a raíz de lo que pasó en Río de Janeiro, advertía, tengamos cuidado, porque el efecto rebote genera que al no poder irse los de las favelas, en este caso de la favela Pena y Comando. Almena, era la Almena. Que fueron abordados por la policía, por corones judiciales, si se van a otras favelas rivales, terminan en lucha. Entonces, ¿a dónde van? Se van a los países limítrofes. Sí, pero se van a Paraguay, Bolivia. No te creas, esconderse en un morro es mucho más fácil que venir a Uruguay. Hay algunos indicios de que, con tecnología que el Ministerio creo que tiene, que cuenta, hay algunos indicios de que IPs de algunos teléfonos que fueron o estaban funcionando en las favelas
De allá también se prendieron Venían para acá. en la frontera con Rivera. Entonces, Mirá qué lindo. después hay que ver si tienen que ver o no, pero si a vos se te prenden 30 IP que estaban en esos días en Río de Janeiro, en esa favela, y después se te prenden esas IP acá, Sí. capaz que es un turista, pero... Capaz que sos turista. Pero es parte de lo que la policía tiene que investigar, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Fede, primero diagnóstico general, ¿lo compartís? ¿Tenés algún matiz? Mirá. Y luego también algo más propositivo porque estamos... Sí, algunas constataciones, o sea, que Uruguay está en el medio de la ruta del Paraná, que pasó de ser un país de tránsito, un país de acopio, eso trae violencia aparejada, sin lugar a dudas. También ciertas cuestiones que en las ciencias sociales tenemos que preguntarnos un poquito mejor, o investigarlas un poquito más de cerca, me parece a mí. Yo no tengo tiempo para hacerlo. No, pero digo, es una invitación también a pensarlo un poquito más de cerca, hacer etnografías sobre, bueno, qué está pasando con pibes que empiezan a meterse en esas trayectorias, ¿no? Porque también empezamos a ver ciertas transformaciones en los prestigios, ¿no? Que tradicionalmente habían estado asociados a delitos que se quiere de matriz urbana, la rapiña, que era el gran problema en la era Bonomi. Hoy es otra la pisada. El prestigio está asociado más al narcomenudeo, a hacerse un nombre, ¿no? Digamos, también hay eso pasa Hacer regionalmente. plata rápido y fácil. Pero que, digo, no es solo la cuestión instrumental y monetaria, también, digamos, la cuestión de encontrar una identidad y un nombre, ¿no? Digamos, una cuestión más simbólica, si se quiere, y cierto peso. Digamos, hay una cantidad de procesos que están confluyendo en que sí, la estructura, digamos, de pequeñas bandas se mantiene, pero que hay procesos asociados que alimentan la estabilidad de que, bueno, esta violencia que estamos viendo cada vez más encarnizada prospere, si se quiere. Yo no soy especialista en cuestiones delictuales, no me dedico a eso, ¿no? Pero pero sí me especializo en cuestiones policiales. Y no me gusta el discurso, como decía, fatalista, porque yo tengo fe, digamos, creo que si la policía, y creo que lo puede hacer, y creo que hay intenciones serias de hacerlo, y lo celebro en esta administración, que es de hacer policiamiento basado en la inteligencia. Es decir, que la información que está en manos de investigadores, en el sistema de gestión de seguridad pública, en los policías que están patrullando a tierra, etcétera, etcétera, se sistematice y la policía oriente la operativa a partir de esa inteligencia. Bien, ese modelo que es de algún modo vanguardista. Si se logra instrumentar, yo creo que la policía puede hacer un diferencial ahí. Y yo, hay claroscuros en las administraciones anteriores. Yo he sido visiblemente crítico de la administración del Partido Nacional, pero también sobre todo por cuestiones más de tipo prevención, de cómo se manejó la prevención, digamos, de cierto debilitamiento del PADO, de la policía orientada a problemas. Eso no es así, no sé. Es un poco así. O sea, la policía orientada a problemas se pasó a todo el país, pero no sé si matizó su trabajo. Perdón que te interrumpa. Dale. En campaña política el Frente Amplio manejaba que había que restablecer el PADO. El PADO nunca dejó de funcionar. No solo Pero no el PADO dejó de funcionar. Permitime terminar la Sí. idea. Había, cuando arrancó el Partido Nacional, una estructura de análisis criminal muy bien montada y un PADO funcionando en estado, digamos, basado en la evidencia, sobre la rapiña, que después el PADO perdió un poco su función, muchos cupos pasaron a la Dirección de Investigación del Norte y los analistas criminales pasaron a patrullar. Y eso lo vi yo en vivo. Lo que digamos. pasó con el PADO es que el PADO era esencialmente estático y montevideano, quizás tenía alguna Área configuración metropolitana, pero era esencialmente montevideano, y lo que se decidió justamente en base al análisis policial y estratégico era que el PADO estaba acá, pero el delito se corría. Y los agentes del PADO no podían ir porque ellos eran estáticos. Entonces lo que se decidió fue hacer un PADO móvil, que en definitiva pudiera o tuviese la oportunidad. Pero eso fue un problema, de porque seguir el se delito. Al revés. quitó el pie a tierra. La evidencia indica que las rapiñas bajaron. No, pero el PADO era móvil, pero lo que se pasó es que se quitó el pie a tierra y pasaron a ser móviles, lo que hacía el PADO. Y quitar el pie a tierra, para mí No fue un necesariamente. error grave por lo que dice la evidencia. Yo hice justamente. varios lanzamientos de operativos pie a tierra, muchísimos, en el 18 de julio, en el centro, las inmediaciones, teníamos una una operativa cantidad puntual. de operativos PADO pie a tierra. Por supuesto que hubo una fuerte recambio vehicular y que eso permitió que vos te pasaras de tener una flota de un 30% de vehículos funcionando a tener cerca de un 80%, por tanto las policías tenían más patrullaje, pero no necesariamente eso era vinculado al PADO. Bien. Porque eso es patrullaje de las comisarías o la jefatura. O sea, el PADO siguió siendo esencialmente pie a tierra. Y además se descentralizó, porque el PADO era, como vos decías, esencialmente montevideano, metropolitano, hasta ahí nomás, y se descentralizó a todo el país.
Por eso el otro día en la ley de presupuesto yo le pregunté a Negro, ¿qué es lo que quieren hacer con el pago? Porque hasta ahora no han propuesto absolutamente nada. Bien. Perdón, No, Nicolás. dale. O sea, sí, estamos mal de tiempo, ¿no? Sí, Como 2 sí. minutos. Sí, no, igual Lo que quería decir es que si yo... Lo que es mi perspectiva, no la podemos picar después, también seguimos debatiendo de afuera. Pero digo, los analistas criminales juegan un papel esencial en este esquema. Yo creo que si jerarquizáramos a los analistas, si hicieras, qué sé yo, una dirección de inteligencia un poquito más robusta, con los recursos necesarios, ahí me parece que puedes hacer una diferencia para, como decía Nicolás, reprimir, pero también anticiparte a los problemas de violencia y criminalidad y narcotráfico que estamos teniendo, que son cada vez más evidentes, que nos preocupan, pero que me parece que ahí sí la policía tiene un papel para jugar, que esperemos que lo juegue, vamos a ver. Pará, déjame dale. un dato porque Dale, está dale. bueno lo que acaba de decir Federico. No te voy a decir quién, así que no me preguntes, pero yo tuve una vuelta, una charla con un jefe de policía Es mi rol. que le dije, nosotros tenemos que empezar a pensar en que las próximas tandas de policías que ingresen no sean de azul, sean analistas en sistemas, sean técnicos vinculados al tema del software, desarrollo de software y tecnologías, porque eso es lo que se nos viene, o ya se vino, y que vos vas a necesitar mucho más de eso, gente analizando, gente detectando, gente previniendo. Pero eso implica también un cambio muy importante dentro de la propia policía, ¿no? De cómo entiende o cómo pasaría a entender la represión del delito, ¿no? Ambos comparten lo de la dirección, la gestión de la seguridad basada en evidencia, ¿no? Ahí veo un patrón común en ambos, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a aportar, Fede? No, que ojo, porque ahí hay algo interesante que está pasando ahora, que en la Dirección de Educación Policial, que la dirige Henry de León, hay un proyecto de hacer especialidades. Sí, ya viene, la sacamos nosotros la gestión anterior. Está, bueno, no sé la historia. Sacamos varias pero está por suceder. licenciaturas de criminología. No. Y además Esto es perfilar el egreso de oficiales y alumnos hacia, digamos, analistas, investigadores, seguridad preventiva. Y que los policías salgan con ese perfil. Como paraguas final de eso está la idea de crear la Pero universidad. no es hacer licenciatura ni maestría. No, bueno, tenés la licenciatura, las maestrías y después el perfilamiento. Pero, Claro. o antes el perfilamiento y después las Exacto. especializaciones. Y Eso me después parece piola. como paraguas final tenés la creación de la universidad, que es como la corona de todo ese trabajo que se viene haciendo. No, a ver, te pones de acuerdo en estos Sí, temas. sí, claro, No sí, quiere sí. decir que no tengan ideología. No, eso seguro. ¿Se sigue haciendo patrullaje aleatorio o no? Eso fue algo del periodo de la Rañaga, más que Entiendo nada. que no, ojalá que no. ¿A qué te referís con el patrullaje aleatorio? Y originalmente el delito se concentra, tiene patrones, ¿no? Entonces... En lugares, en claro. tiempos, en víctimas, en y- infractores. Bueno, eso depende del análisis de los mapas de calor que hace el Centro de Comando Unificado. Claro, la Rañaga en 2020 creo que fue, anunció el patrullaje aleatorio como para agarrar desprevenido al A ver, delito. si entiendo bien, lo que se está hablando hoy del Ministerio Interior, que es aquello de la focalización, que en realidad ahora le cambian los nombres, ¿no? Pero Sí. yo le había dicho operativos de intervención, ahora le dicen disuasión focalizada o algo así, o intervención focalizada. Sí. Y lo que era enfoque dual, ahora le dicen enfoque integral. Pero es lo mismo. Sí. No, la Y- intervención focalizada es otra cosa. ahí- es una intervención sobre homicidios para detectar tempranamente conflictos, no es patrullaje. No, pero tenés la disuasión focalizada y la intervención focalizada. Intervención en los barrios donde vos tenés, por ejemplo, ahora el Marconi. Claro. Ayer hicieron un operativo en Marconi, Casaballe. Van con un operativo, no sé cuál es la onda. Nosotros en su momento íbamos con estos operativos de intervención que íbamos y nos quedábamos. ¿Por qué? Porque la evidencia indicaba que la presencia policial ayuda mucho. Entonces, poníamos pie ahí y después aterrizábamos con el resto del Estado, ¿no? A través de Convivencia Ciudadana, conectábamos con ANEP, con las organizaciones de los barrios, etcétera. No sé ahora cómo está trabajando, si lo de ayer de Marconi fue simplemente fueron un rato, estuvieron en el barrio y se fueron, o si vas hoy sigue habiendo músculo y presencia policial. Pero lo del patrullaje aleatorio tiene también un poco que ver con eso, porque es en función de lo que el mapa de calor te va indicando. Para mí el patrullaje aleatorio, digo, es una forma tradicional de intervención policial que está perimida hace 40 años, digamos. Se sabe que el delito se concentra y Que que se los aplicó hace recursos tienen que 5, ¿no? orientarse. Claro, Acá yo en Uruguay. ahí critiqué mucho a la Rañaga en su momento, cuando lo anunció públicamente, además, me pareció que fue un retroceso. Pero yo decía también, hay claroscuros en esta administración. Digo, yo ahí destaco el trabajo que se hizo en investigación criminal.
creo que fue en el periodo tuyo, que se armó un boliche interesante, que es la Dirección de Hechos Complejos, que son investigadores de homicidios hiperprofesionalizados que están trabajando muy bien con Fiscalía, con todas las carencias que tiene Fiscalía, ¿no? Pero, digamos, hay sinergias también, que son ideas que no sé de dónde viene, de la policía, de la política, no importa, pero hay que confluyen de alguna manera, que profesionalizaron la investigación criminal, sustantivamente. Creo que ahí hay porotos que tenés que agarrarlos y alinearlos en este esquema de policiamiento basado en la inteligencia. Tenés una unidad de investigación de homicidios de élite, que es muy buena. Tenés inteligencia que trabaja también muy bien. Cibercrimen, que también con pocos recursos los tipos son metedores. Tenés que alinear esos patitos y hacerlos confluir para que toda esa información se integre y puedas orientar la operativa a partir de esa información. Yo creo que por ahí hay un camino que me parece que esta administración lo está perfilando. Y ahí quiebro una lanza porque creo que no es sencillo de hacer. Pero me parece que ahí puede haber una diferencia. ¿Ven importantes elementos de continuidad de la administración Martinelli hacia la administración Negro? ¿Vos qué pensás? No, yo 100%. Lo dije el otro día en la ley de presupuesto. O sea, cambiaron algunos nombres, pero en definitiva lo que se está, o lo que yo veo que se está haciendo hoy es continuar lo que se venía antes. Muy bien. No hay un plan nuevo, porque el plan no lo tienen. Entonces, básicamente lo que está haciendo Negro es navegando la ola de lo que se venía. Los cambios tecnológicos, nueva tecnología, en realidad está ampliando las tecnologías que teníamos antes, las cámaras, los arcos perimetrales. Bueno, como decía hoy Federico, continúa el jefe de policía, su jefe estuvo hasta hace unos meses, después renunció. Hay una cantidad de jefes de los departamentos que están, o sea, evidentemente que eso indica de que hay una más continuidad que cambio. Después está aquello de la semántica, si le cambiás el nombre y lo refundás, sí, claro, como le cambiás, está. Pero en definitiva, yo creo que sí, que hay mucho más continuismo de lo que se admite incluso por parte del gobierno en ese sentido. Fede, ¿vos qué opinás? Coincido. Con el propio Martinelli, que hay continuidad de la gestión Martinelli. Coincido, y creo que es una intención también de esta administración. De que sea una mera política de Estado, que es lo que un poco se reclamaba, ¿no? Que no está mal que haya... Te puede gustar o no la política de Estado, sí, pero sé que hay me consta que hay una intención de continuidad, sí. Estimados, estamos pasadísimos de tiempo. Les pido una última reflexión final de 1 minuto, minuto y medio máximo, respecto a soluciones en torno a lo que más preocupa a los uruguayos, que tiene que ver con el aumento de los homicidios, vinculado principalmente a el avance del crimen desorganizado, el microtráfico y el macrotráfico, ¿no? O bueno, las grandes toneladas que se trafican. ¿Tiene sentido cerrar bocas? ¿Por qué no se cierran? Bueno, todo eso en 1 minuto y medio como que va a ser difícil, a ver, capacidad de síntesis yo te cedo 30 como segundos. nunca. Orientación general de qué se puede hacer para bajar los niveles de violencia. Porque también está el trilema de Lessing de que lo pueden suscribir o no, que no podés frenar a la vez corrupción, tráfico y violencia, ¿no? Ustedes, si tuvieran que en 1 minuto explicarle a la audiencia, bueno, ¿qué se puede hacer como para arrancar, para bajar los preocupantes niveles de inseguridad creciente que está sufriendo Uruguay? ¿Qué le dirían? Yo creo que hay que seguir trabajando sobre la base del enfoque dual. O sea, tiene que haber una pata policial represiva, disuasiva, y después trabajar en las causas, sin duda. O sea, las causas es la fuente del problema y es la fuente de la solución. Pero todo eso lleva tiempo y vos necesitas tiempo, necesitas paciencia. Una vez que los delitos llegaron a los niveles que llegaron, bajarlos es mucho más complicado. Claro. Entonces, se han hecho cambios. Recién Fede mencionaba los delitos complejos, el trabajo se creó una fiscalía más de homicidios, capaz sea necesario crear otra para ayudar a mejorar los niveles de esclarecimiento, bajar los niveles de percepción de impunidad. Pero no es suficiente eso. Obviamente que después la base de todo está en las causas. Hay que trabajar en salud mental, hay que trabajar en la educación, hay que trabajar mucho en los barrios. Yo tengo otra propuesta que la he llevado a estos acuerdos que se están haciendo por parte del gobierno, que es la cárcel número 5 de mujeres va a quedar ahora liberada porque se está haciendo una nueva cárcel en Punta Rieles. Bueno, ahí hay una oportunidad. Lamentablemente no lo contemplaron en el presupuesto, pese a que esto se lo manejé a Negro en la transición. Hay una oportunidad para crear un centro de tratamiento de adicciones, que si una persona comete un delito y en lugar de ir al CONCAR, y de repente es una persona, previamente se estudian los antecedentes, etcétera, etcétera, y capaz que cayó simplemente porque es un consumidor,
que vaya a cumplir su pena a ese centro de rehabilitación. Capaz que te dieron 8 meses. Y si vos a los 6 meses estás rehabilitado y tus médicos dicen que estás ok, el psicólogo, el psiquiatra, el del sociólogo o el del MIDES o el que esté ahí, el que sea, le hace un informe al juez y capaz que el tipo sale 2 meses antes. ¿Estás de acuerdo con los juzgados de drogas en ese sentido? Bueno, creo que es una opción que se ha manejado en Estados Unidos, que puede ser interesante, habría que explorarlo. Y por último, porque está enfoque dual, causas y reprimir. Pero ¿reprimir qué? ¿Reprimir el microtráfico? ¿El tráfico, por ejemplo? No, ahí precisamente hay un cambio con lo que había pasado en la administración Bonomi, que se había centrado mucho en el microtráfico. ¿Ah? Bonomi se había centrado mucho en el microtráfico. Se había centrado mucho en el trabajo de microtráfico. ¿Por qué? Porque la Oficina de Dirección Nacional de Drogas, al haber desmantelado la Brigada de Montevideo de Canelones y otras brigadas en el interior, había concentrado mucho su trabajo y no le daba la capacidad para hacer otra cosa que no fuera eso. Entonces, si vos comparás, además, los números de aquella época con los de las bocas desarticuladas o los allanamientos en la última gestión nuestra, son abrumadoramente superiores. Entonces, vos tenés que trabajar en los 2 niveles, o en los 3 niveles. Tenés que trabajar en el gran narcotraficante, liberar a la Dirección Nacional para que haga ese trabajo. Tenés que trabajar en el del medio, que son precisamente los articuladores, digamos, los que trabajan en la logística, y después tenés que trabajar en las bocas. Las bocas dejárselas a las brigadas departamentales, que te den los insumos después, en la plataforma que todos manejan, que te den los insumos, que suban la información, para que después se pueda tener un organigrama a nivel país y a nivel departamental de cuáles son las diferentes bandas que operan. Vos insistís en que reprimir el tráfico tiene sentido. No solo tiene sentido, yo creo que hay que hacerlo, es parte de lo que tenés que hacer. Si vos no reprimís, no contenés el delito, y esto no lo digo yo solo por la experiencia, lo digo, también hay trabajos académicos que nosotros hemos encomendado vinculados a eso y que te dicen, ¿el tráfico trae delito o la represión del tráfico trae delito? La represión lo que te ayuda es a contener. Capaz que podés bajar un poco el nivel, pero te ayuda a contener, a que no siga ¿A contener creciendo. qué? Te pongo el ejemplo de Río. Ahora, No, pero ¿a contener qué? Porque ¿qué es lo que estamos preveniendo con el tráfico? Que esas bandas no se consoliden más y sigan creciendo más y sigan acopiando más armas y sigan ganando más territorio. Entonces, ¿pero por qué se arman? Tenés que darle... ¿Pero por qué se arman? Porque es un negocio que está prohibido. Porque, sí, no sé, las bandas que traen bagallo de la frontera están cometiendo un delito y no están armadas. Sí, claro, y también se trabaja sobre el contrabando. Y muchas veces el contrabando trae... No se las reprime, tenemos el bagallopi, no sea... Sí, ponele que los incautan, ¿Cómo pero... que no se reprime? El periodo anterior fue récord de incautaciones vinculadas al contrabando. O sea, no te estoy hablando de armas, te estoy hablando del contrabando. Incluso yo he tenido varios cuestionamientos de algunos intendentes o senadores del interior del país, que eran correligionarios míos, cuestionándome por... la agresividad con la que nosotros estuvimos trabajando en el último periodo en la frontera. De hecho, hicimos operaciones que nunca se habían hecho en conjunto con las Fuerzas Armadas. El año pasado creo que hicimos 2 operaciones con las Fuerzas Armadas en fronteras que nunca en la historia se había hecho. Si el tráfico de estupefacientes no estuviera armado, ¿vos igual te parece importante reprimirlo? Sí. ¿Para defender qué? Sí, para defender ese ahora es el mercado de drogas, pero eso... La salud, no lo que... narcotráfico. ¿Para defender qué? La salud mental, no deja de ser violencia, porque por más que vos me digas no tengan armas, esa gente en ese estado también se pone violenta y generan violencia. Solamente el 20% de los consumidores son problemáticos. Si tu pregunta va por el lado, ¿hay que legalizar las drogas? ¿Querés por ahí? No, yo estoy planteando si el paradigma prohibicionista tiene sentido, pero es bueno, otro. Por eso, si tu pregunta va por ahí, yo lo he dicho públicamente, te lo vuelvo a repetir. Yo no soy un tipo cerrado al prohibicionismo. No me parece que Uruguay tenga que ser punta de lanza, como lo fue con la marihuana. Me parece que en estos temas habrá que poner un think tank de, no sé si en Naciones Unidas o en algún organismo, y que todos participen y que los tipos como Fede le pongan un pienso. ¿Incluirías a Fede? Eso te lo iba a preguntar. ¿Fede o los tipos como laburo. Fede? O sea, que le pongan un pienso y que hagan un FODA. Me encanta. Fortalezas, debilidades y todo lo que pueda llevar, pero a nivel mundial, porque no puede ser que Uruguay sea la punta de lanza y después tenemos los problemas que estamos teniendo, incluso con el cannabis legal, porque hemos tenido un montón de problemas. Cómo mover dinero de ese mercado que es legal, producto de que en otros países, en Estados Unidos, donde los bancos nuestros son
de alguna forma o dependen de los bancos federales estadounidenses, entonces no te permiten abrir cuentas. Todo eso es un problema y que no se estudió en su momento y que no se lo vio. Entonces, ¿querés hacer punta de lanza? No estoy de acuerdo. ¿Querés estudiar el tema? Sí, abramos el debate a nivel internacional, en algún foro de algún organismo de estos que hay muchos, y veamos dónde nos lleva eso. Fede, ¿cómo bajamos los homicidios? Sí, te tiro la posta, sí. Dale, de una. No tengo idea en realidad. O sea, la verdad es esa. ¿Quién tiene idea, no? Digamos. A ver, cosas importantes. Políticas de antilavado, ¿no? Recuperar un poco un terreno ahí que estaba medio endeble. Pero esta discusión de reprimir, prevenir, que para mí es muy chota. Por supuesto que hay que reprimir, absolutamente. Absolutamente, porque además... ¿Reprimir el tráfico también? ¿O reprimir el delito de distintas escalas vinculado con al tráfico? Distinto tipo de intervención. El microtráfico, por ahí, solo reprimirlo no, pero sí desestimularlo o desincentivarlo. ¿Se entiende? Para ahí tenés que tener una buena batería de agencias no policiales, agencias del brazo protector del Estado, que de una vez por todas tengan una mirada de seguridad, que de alguna manera sepan cuáles son las necesidades de esos pibes, qué intereses tienen, y que los puedan captar con políticas robustas, con un shock de políticas sociales grosso. Ahora, eso por un lado. ¿Qué hacer en términos policiales? Sí reprimir, la policía sí lo tiene que reprimir, y el tráfico a gran escala primero, pero también el microtráfico tiene que hacer algo, porque tener una boca le jode mucho la vida a la gente en ese barrio. Está todo bien, pero... Depende qué tipo de bocas. Depende qué tipo de boca. Está bien, podemos discutirlo. Hay bocas y bocas. Yo cada vez estoy más facho. Y hay dealers, sí, porque... No, pero en serio, sí. pero digo, pero sí. Esa es otra discusión que es legítima y está Porque bien. el microtráfico del dealer que va por los barrios y vende merca no es un problema para la gente. El que vende pastis en los bailes no es un problema para la gente. Totalmente. Bueno, para eso también saca vidas, y estoy familias. hablando de cuando el microtráfico se ¿Cuánta asocia gente a la muerta por violencia? sobredosis tenemos? Sí, o sea, y si vos comparás sí. las clínicas de rehabilitación versus la cantidad de plata que metemos en policía Pero para... ¿Y cuánta gente no muerta tenés, pero que anda pululando como un zombie por las calles producto de las drogas? Pero eso es pasta base. ¿Y droga? Lo que Y quiero nosotros decir... incautamos un cargamento récord de pasta base. Sí, claro, pero yo te estoy hablando... o sea, los Vos me estás deliveries no venden pasta base. ¿Vos agarraste un delivery alguna vez a ver qué tenía ahí adentro? Vos fuiste ministro del Interior y te juro que no creo que un delivery en auto venda pasta base. Es parte del sistema ilegal de tenencia de No, estupefacientes. O sea, venden escama y cocaína. Y tusi. Como le encontraron a Betito Suárez ayer. Hay delitos sin para consumo víctimas, personal. Hay delitos sin víctimas vinculados a las drogas. Sí. Y hay delitos vinculados a las drogas que acarrean violencia. Con esos hay que hacer algo. Ahora, una cosa es reprimirlos, ¿tá? Una parte es esa, la discutimos. Pero lo que quiero decir es que también podés prevenirlos. Para prevenirlos hay intervenciones que son efectivas. Por ejemplo, la disuasión focalizada. La disuasión focalizada es una estrategia de prevención de homicidios con mucha evidencia a su favor, con robusta, digamos, en distintos contextos, que lo que hace es que vos tenés, por ejemplo, se te desarticula esta banda porque se la diste. Se generan dos banditas, hay violencia intestina y ahí se va a picar en cualquier barrios barrio. sin violencia. Sí. Es otra cosa. Parece, está bien, es una intervención que es hermana, si se quiere, es prima. Que yo digamos, no sé qué futuro tiene Uruguay, pero la saludé cuando se lanzó. Tengo mis reparos de qué viabilidad puede tener con un estado como el que tenemos nosotros, que no es un estado anglo, como los lugares donde se originó. Pero no importa, permitime decir esto. La disuasión focalizada lo que hace es vos tenés equipos de policías que lo que hacen es, cuando vos tenés inteligencia sobre un barrio, sabés qué está pasando en tiempo real, los mandás a hablar con los líderes de la banda, ¿verdad? Y los mandos medio decirles, muchachos, sabemos que acá se va a pudrir. Si se pudre, vamos a venir muy duros acá. Claro. Vos les comunicás un mensaje disuasivo, focalizado, específico, para disuadir la violencia, para decirles, miren que la policía está prestando la atención a este barrio, pero a la vez venís con esa batería de políticas sociales. ¿Entendés? Claro. Bueno, también el Estado ofrece esta salida. Entonces, es una política... No vas modo Río, digamos. No vas modo Río. No, de ninguna manera. Justamente lo contrario. Claro. Modo Río es, vamos contra todos, matamos a 130 personas, es un disparate. No, acá es prevenir la violencia. Y es focalizarla en las personas protagonistas de esa violencia. No en toda la organización, sino en los responsables, en los que realmente puedan instrumentar esa violencia.
hay mucha evidencia de que eso detiene el homicidio. Esta administración está apostando a eso, está, digamos, en las primeras etapas de eso. Yo no sé qué viabilidad va a tener. De nuevo, acá hay una discusión de cómo llevas adelante esa política, pero la verdad que si digamos, balanceás enfoques más reactivos o represivos con enfoques preventivos de este tipo, con inteligencia policial de buena calidad, yo creo que ahí tenés algunas posibles salidas. Falló el poncho de cámaras, pero Nicolás Martinelli puso cara de tengo dudas de que esto suceda. No, porque a ver, esto va un poco en esa lógica que este gobierno, no sé si ha tratado de imprimir, pero por lo menos ha dado algunas señales al respecto, que es transar con el crimen organizado. De hecho, hicieron hace poco trajeron al Radisson una cantidad No es transar, no es transar. Trajeron acá al Radisson una cantidad de expositores. Última, cierre. Entre ellos dale. vino un argentino que fue ministro de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, que habló textualmente, dijo, que sus políticas, o que se debería transar con el crimen organizado para bajar los niveles de violencia. Mientras Negra aplaudía, yo miraba con asombro, porque en definitiva ese tipo fue... Vos arrancaste poniendo Santa Fe como ejemplo igual, Por eso. de la gestión. Por eso, ahora. Después cambió. Tuvieron, era otra tuvieron ¿Pero como vos crees 12, que Patricia, 13 años sufriendo socialismo. ¿Vos crees que Patricia Bullrich no lo hace? Los niveles delictivos crecieron exponencialmente como nunca. Este personaje que vino a Uruguay fue ministro, tuvo como 2 o 3 años ministro y le dejó a la ciudad de Rosario los peores indicadores de violencia habidos y por haber. Este personaje que vino acá a decirnos que nosotros teníamos que transar con el crimen organizado, cuando lo aplicó Rosario, si es que lo aplicó, nos dejó los peores niveles de guarismo en materia delictiva. ¿En Argentina Entonces, no hay impacto doble? ¿En Argentina no hay un pacto doble de política con la policía y de la policía con las bandas? Sí lo hay. ¿No hay Sí lo estudios hay. al respecto? La tesis de Marcelo Saín, justamente, que es un Bueno, politólogo muy prestigioso. Ese es el tipo que vino acá, que está siendo investigado por corrupción y que además, cuando fue ministro, dejó los peores niveles delictivos en la ciudad de Rosario. Está Entonces, investigado porque la acá justicia de Santa ¿cómo Fe... tenemos que hacer la cosa a los uruguayos? Me parece... No, a ver. Yo soy sainista acá y te quiero decir, Nicolás, que no hay que ser hipócrita con estos temas. No, ya lo sé, pero digo, Patricia Bullrich, vos me vas a decir que no tranza con los narcos de Santa Fe. Patricia Bullrich es la que ha tenido las políticas represivas más duras que ha tenido Argentina en los últimos años. Sí, pero bueno, esto es lo que yo estoy diciendo. Si alguien perdón. transó con los narcos es justamente Expert, que le financió la campaña y, perdón que lo diga, formaba parte de la lista de Patricia Bullrich. Cámara. Pero bueno. No me meto. Esto no es lo que estoy diciendo yo no es transar con los narcos de ninguna manera. De ninguna manera. Déjame desmarcarme de ahí. Es primo hermano, no, ya sé que no. No, yo puse el tampoco. sí, es primo hermano. Transmitirle la información. A mí ese día me la plantearon. Está. Yo dije rotundamente que no, porque si iba a decirle a los narcos en los barrios, che, mirá que te estamos investigando, tenemos causa, si te haces el vivo, te vamos a... Entonces, al final, lo que estás haciendo es arruinando una investigación policial, arruinando una investigación fiscal. No, la investigación... Para decirle al tipo que lo estás investigando, cuídate, bajame los niveles de violencia. Y sí, es una especie de pacto. No, vos no le estás ese tipo ofreciendo tiene que estar nada al preso, tipo. No tengo que ir a decirle yo que va a caer preso si hace eso. No, pero Si prestame tengo la atención a lo que evidencia yo de está haciendo decía, malas Nicolás. cosas, vaya preso. Prestame atención a lo que yo decía. Yo digo, si vos estás en un conflicto que va a suceder, no que sucedió. No es que le decís a Alvito Suárez, quédate tranquilo, no me la pudra, ya sabemos que estabas en el horno, o a Alvin, no te vamos a meter preso. No estoy diciendo eso. Esto no es así. Lo que estoy diciendo es, cuando vos tenés inteligencia de que un conflicto va a suceder, lo prevenís. Y le decís, muchachos, sabemos que esta banda se desarticuló. No la pudran. Justamente, lo prevenís que yendo a hablar con la banda. O sea, claro que vinculás a la policía con los criminales. No los vinculás. Bueno. Pues si por eso la policía no podía tener contacto con los criminales en una rapiña. No para decirle, che, pórtense bien porque tal cosa. Si tengo una investigación en curso sobre ellos, calladito de la boca. Bueno, si vos querés reprimir, pero eso solamente es reprimir. reprimir estos delitos. Yo te estoy hablando de, además de reprimirlos, prevenirlos. Y los prevenís así. Si te interesa prevenir estos delitos, los prevenís así, Nicolás. Prefiero Barrios sin Violencia, que son interruptores. Yo también, yo lo banco, bueno, Barrios sin Violencia. Eso, prefiero ir por ese pero lado. yo los pongo a jugar juntos. Prefiero ir por ese lado. Sí, a mí lo otro, ya te digo, me suena primo hermano de esto de sentate a arreglar con el crimen organizado para bajar los niveles de violencia. Es la intervención con mayor evidencia para prevenir el homicidio. Todo eso después lleva, ¿qué sé del Estado para que esta gente baje los niveles de violencia? Porque no es solamente ir a pedirles, porque después te van a pedir. ¿Qué van a hacer? No cedes nada. Te libero territorio. No es eso, Nicolás. No es así. No patrullo más la zona. Pero entonces, así no es la intervención. Así es como empezaron países
como Ecuador, lo dijeron ayer estos muchachos. No, Ecuador no vinieron. hizo disuasión focalizada, Entonces, la va a hacer ahora. Empezaron con esta La idea quiere hacer ahora. empezaron con esta idea de transar con el crimen organizado. Terminaron transando tanto que el crimen organizado se los terminó cooptando. Y cuando quisieron acordar no tenían más acceso a los barrios, la policía no llegaba más a los barrios, y cuando la policía quiso intervenir ya era muy tarde. Bueno, les agradecemos enormemente por esta enriquecedora discusión de la cual yo por lo menos he aprendido muchísimo y han dejado perplejas a toda la audiencia. Nos están acompañando muchísima gente. Da para seguir discutiendo mucho y sé que se van a ir del aire y van a seguir conversando Ya ustedes. seguimos en un café acá a la vuelta. Sí. Con ustedes, Nicolás Martinelli y Federico del Castillo, que nos han acompañado en esta muy interesante discusión que abrió muchísimas puntas.